usted abre oratorio, creo que con unos versos muy reveladores, que dice, lo que debiera oírse no se oye. Es decir, hay una desconexión, vivimos como desconectados, ¿no? La vida cotidiana y en nuestro tiempo, pero creo que ha sido también así en épocas anteriores, está como llena, saturada de urgencias un poco falsas, me parece. Vivir es una tarea muy difícil. Estamos todo el tiempo conociendo o enfrentando situaciones muy difíciles, todos, a nivel personal, familiar, de la comunidad, del país, del mundo. Entonces, navegamos como podemos por esas dificultades. Con suerte, si tenemos como sensibilidad suficiente, empezamos a escuchar, ¿no? Dentro de todo ese ruido de la vida, como algunas cosas que nos empiezan como a obsesionar, que se vuelven necesarias para la persona. Entonces, yo creo que ahí es donde empieza como a surgir esa voz, que es la voz que va a poder escribir un poema, o escribir una novela, o pintar un cuadro, lo que sea, ¿no? Y que se va a ir hacia otro lugar, va a tratar de casi transformar el ruido en una especie de silencio, que no es la ausencia de sonido, el silencio. Sería lo que Bachelard llamaba una palabra muda, una palabra que está como cargada de sentido, pero para que ese sentido aparezca hay que rodearla de silencio. Ahora vivimos en una época donde hay mucho ruido, donde todos queremos expresarnos. Hay una especie de banalización exacerbada, ¿no? Trivialización también. Sí, es muy difícil preservar la soledad, ¿no? La soledad es un bien muy preciado, que muchas veces lo entregamos muy fácilmente, ¿no? Y pensemos que hay muchas actividades muy importantes que se hacen en soledad. Uno escribe en soledad, uno lee en soledad, uno hace el amor en soledad, ejerce la voluptuosidad también en soledad. Entonces, esa soledad es la que permite registrar cosas que en el ruido se nos pierden. Dice, un bien preciado la soledad. Y ahora que estuvimos o que estamos todavía en un momento donde tenemos una oportunidad de convivir con la soledad o con la solitud y de reencontrarnos en este espacio, pues no sé si nos da miedo, si nos rehusamos o nos negamos. El confinamiento, que es lo que tenemos ahora, tiene una característica que no tiene la soledad de la que yo hablo, que es el hecho de que es forzado ese confinamiento. O sea, no tenemos la posibilidad de elegir. La soledad de la que yo hablo es una soledad elegida, ¿no? O sea, uno puede elegir leer, puede elegir meditar, puede elegir quedarse en silencio sin participar de 800.000 cosas sociales. Lo que está pasando ahora es un poquito diferente, porque es obligado, o sea, no tenemos la opción. Entonces, más que soledad, se parece un poquito al encierro carcelario. Y además, por supuesto, también está toda la angustia que provoca el no saber hasta cuándo esto va a durar. Y creo que oratorio atraviesa varios estados de ánimo en este sentido. La poesía no es el reino de la conjunción o, o de la disyunción o, sino el reino de la conjunción y, ¿no? Es decir, que no es esto o lo otro, es esto y lo otro.
Por eso la poesía es un lugar de absoluta libertad. No, la poesía está reñida con el discurso asertivo. O sea, la poesía no se para a pontificar sobre las cosas. Y cuando lo hace, porque hay algunos poetas que intentan a veces como hacerle cumplir una función pedagógica o didáctica o política o lo que fuere a la poesía en forma explícita, en general fracasan, porque la poesía, no porque esté mal lo que pretenden, sino porque ese no es el rol de la poesía. La poesía es política independientemente de lo que dice, porque básicamente lo que está obligando es a repensar ese instrumento tan importante que tenemos para comunicarnos, que es la lengua. Entonces la poesía está haciendo, es como si fuera una definición posible de la poesía sería sería una pregunta sobre qué es el lenguaje. Eso sería la poesía. Te cuento una historia muy hermosa de un pintor norteamericano que se llama Joseph Cornell, que él hacía unas cajas muy hermosas, que las hacía con cositas, cachivaches y chucherías que recogía de los negocios de segunda mano. Y tenía un hermano, era soltero, vivía con un hermano parapléjico, ¿no? Entonces, cuando él llegaba a la casa, que vivía en Queens, había comprado como estos films caseros, ¿viste? Que hacen Entonces le mostraba esas películas al hermano. Pero como el hermano se aburría, ¿no? Le cortaba, hacía como un editing del film y le cambiaba las escenas de lugar, ¿no? Entonces le trastocaba toda la película y se la volvía a dar. Y después se la volvía a cambiar. Y yo, cuando leí esa historia, yo dije, esto es como que el arte es una especie de antídoto contra el aburrimiento. ¿Entiendes? Porque es como le haces unas especies de pases de magia, fáciles, sencillos, porque lo que hacía era cortar los fotogramas y cambiarlos de lugar. Pero eso mismo al hermano le producía la emoción de ver algo distinto cada vez. Bueno, esa historia me parece que vale la pena. Y ahora que la cuenta, me viene otro verso que también dice, que es la escritura se escribe contra lo escrito. O sea, Claro. es eso. Exactamente, porque además hay una paradoja muy, muy interesante con la escritura, que es que cuando uno escribe, ¿no? Ya no se puede volver a decir lo mismo. O sea, lo que se escribió es como si la imagen que yo tengo, Héctor, sería como que algo, como esas ostras que se cierran, ¿no? Entonces, al cerrarse, bueno, el lector o la lectura las vuelve a abrir, pero para quien escribe eso se cerró. Entonces, la única manera de volver a escribir es escribir contra eso, contra lo que se cerró. O sea, no hay otro lugar desde donde escribir. Hay que ir siempre contra lo que ya se sabe. Ezra Pound decía que a un escritor le toma entre 7 y 8 años prepararse, ¿no? Formarse como escritor. Y después le toma otros 7 u 8 años para olvidarse de todo lo que aprendió. Entonces, hay algo en eso que es muy importante, que es que uno tiene que ir en contra de lo que sabe, romperlo. No hay arte sin ruptura, ¿no? Sería como que esa ruptura es casi un sinónimo de lo que llamamos la belleza. Hace poco tuve una conversación con esa poeta canadiense que me encanta lo que hace, que es Anne Carson, y ella me decía, ¿no? Porque ella también es una escritora que está todo el tiempo como rompiendo, yéndose fuera de lo que se espera de un libro de poesía. Y en un momento yo le decía, va a llegar un punto en que vas a tener que la ruptura va a ser volver al soneto, ¿entiendes? O sea, es como que, no es que es lo que tu coterráneo
tu compatriota Octavio Paz llamaba la tradición de la ruptura, ¿no? Es decir, que llega un momento en que hay que volver a la forma, porque ya, ya uno se fue corriendo tanto que debe volver. Pero bueno, todavía no estamos ahí, pero hay que estar atentos porque, como digo, el mercado se mueve rapidísimo. Y aparte sí, se mueve con... Y uno dice, ¿cómo pasó esto? ¿No? ¿Cómo se estableció? Aparte, a veces se hacen como, yo te diría, como que se hacen cánones del margen. Es como una especie de paradoja absoluta. ¿Cree que esto le pueda pasar a la literatura feminista ahora? ¿Que el Por mercado editorial supuesto, lo esté cooptando? por supuesto, sí, claro. Esta es una de las modas, ¿no? Porque las modas van cambiando. Pero aparte es como paradójico, porque algo que se supone que es una ruptura, inmediatamente resulta cooptado y transformado en producto. Ahora, lo que hay que recordar para no volverse absolutamente pesimistas es que dentro de la escritura de mujeres de todos los tiempos hay autoras que son menos cooptables que otras. Al mercado le interesa el mensaje rápido, ¿no? Algo que sea digerible fácilmente. Cuando la escritura tiene una complejidad muy fuerte. ¿Usted cómo lo consigue? ¿Usted cómo lo evita? No sé, no, yo, como hablábamos al principio, cada uno hace lo que puede, Héctor. O sea, yo, a ver, yo sí tengo una cosa de personalidad, más allá que como escritora, ¿no? Que es que a mí siempre me gustó como desmarcarme. En fútbol en Argentina se usa mucho esa expresión, no sé si en México también, Se ¿no? entiende perfectamente, sí. El escritor que se desmarca, ¿no? O sea, que va a jugar solo. A mí me gustan esos escritores también, me gustan los escritores singulares, que no se parecen a nadie. Usted y yo estamos dialogando y estamos intercambiando sus versos, que cuando yo los leo, pues adquieren otra dimensión y dan pie Claro. a una plática. Y es algo que va más allá del lenguaje y que se aterriza con un lector, en este caso, sí, físico, ¿no? Absolutamente, no habría literatura sin lectores, porque la lectura son como las dos caras de la misma moneda. Es cuando el poema se termina del lado de la escritura, es como si se transformara en una especie de estatua a ser contemplada. Una estatua puede ser muy bella, pero también es algo muerto, es algo que no tiene vida una estatua. Entonces, cuando viene la lectura, es como que ahí resucita el poema, porque quien lee pone no solo los versos, sino todo lo que trae adentro la persona, su experiencia, su sensibilidad, su inteligencia, todo. Entonces, eso es como si tomara la estatua y la hiciera bailar. Entonces, eso es maravilloso, ¿no? Es como una especie de comunión entre dos personas que a veces pueden ni conocerse, porque tú y yo estamos hablando ahora, pero no nos conocimos antes y capaz no nos volvemos a ver nunca más, Héctor. Pero no importa, porque en ese momento hay un encuentro. Hay un encuentro a través de la palabra. Y eso es extraordinario, ¿no? Es como una gracia.